¿Qué tal? Dios te bendiga, esperando que te encuentres de maravilla. Gracias a Dios por tu vida, por estos momentos que nos permite poder estar nuevamente aquí. Y de verdad es un honor, es un placer que me puedas escuchar. Y me presento, soy Jaciel Isaí. Y vamos a seguir continuando con nuestro estudio o nuestro podcast acerca de estudio y reflexión en Gálatas. Y bueno, hemos estado viendo a través del capítulo 2 que tenemos una libertad en Cristo y por Cristo. Y de hecho la semana pasada vimos un tema muy importante que se llama, mejor dicho, he sido arrastrado por la hipocresía. Y vimos también cómo Pedro fue arrastrado por la hipocresía al no estar también actuando de acuerdo a la libertad que tenemos en Cristo. Y hoy vamos a hablar cómo Pablo resume el capítulo 2 en estos versículos del 16 al 21. Pues vamos a hablar de la justificación y que tenemos nuestra vida justificada al momento de creer en Cristo Jesús. Claramente que sí. Y bueno, acompáñame a leer en Reina Valera. En este caso lo voy a leer yo en Reina Valera. Si gustas tú leerlo en otra versión, ¿de acuerdo? O no sé. Pero bueno, vamos a leer capítulo 2 de Gálatas, versículo del 16 a su versículo 21. Vamos a ver qué dice. Dice su palabra: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto y para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema, o el título de este podcast lo he mencionado, lo he titulado Viviendo justificado por la fe. Viviendo justificado por la fe. ¿Sabes? Quiero empezar a mencionar algo que muy comúnmente creo que realizamos todos los seres humanos. Y que de hecho esto que voy a mencionar es algo que está utilizando Pablo al momento de acercarse o al momento de mencionar estos versículos. Y es que en la vida diaria tomamos un argumento de otra persona, que puede ser que esté bien el argumento o que esté mal, para contraargumentar o para estar a favor de ese argumento o reforzar ese argumento. Sí lo has notado en muchas ocasiones, me imagino, ¿no? Y es que de verdad, o sea, muchas veces hacemos esto de contraargumentar a nuestra vida cotidiana. Agarramos la idea o a lo mejor el argumento de otra persona y al momento de hablarlo con otras personas decimos, es que muchas veces se tiene esta idea y tomamos la idea o el argumento de aquella persona a la que la escuchamos y después contraargumentamos o podemos estar a favor de ese argumento diciendo, no, es que fulanito hizo esto y dijo esto, pero en realidad es esto. O si no, sí estoy de acuerdo con él por esto. Sí te ha pasado eso, que muchas veces lo hacemos cotidianamente en nuestro día a día. No sé, es algo que por lo regular podemos llegar a hacer bastante, ¿no lo crees? Y de hecho algo así estaba pasando con Pablo hacia los Gálatas y específicamente con Pedro, porque de hecho cabe mencionar que todavía Pablo estaba hablando con Pedro, todavía no era como de, me olvido de Pedro y vámonos con los demás, no, algo así estaba pasando con Pablo al momento de que él había escuchado ideas, argumentos de demás judíos y de los judaizantes, en este caso de los falsos maestros o de los falsos apóstoles, que estaban entrando en las iglesias de Galacia. Y Pablo toma estas ideas para después contraargumentarlas. De hecho, vamos a ver que desde su versículo 15 dice Pablo, le está escribiendo a los Gálatas lo que le dijo a Pedro. Y le dijo de la siguiente manera:
Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Posiblemente este es un argumento usado por diferentes judíos para justificar su comportamiento. Y Pablo trae esta idea o trae este argumento que estaban usando los judaizantes para justificar su comportamiento contra los gentiles. Y es que recuerda que los judíos, por lo regular, ellos se sentían limpios para presentarse delante de Dios porque tenían que guardar un sistema de ley. Para poder presentarse a Dios, recuerda que tenían que guardar lo de la purificación, o hacer lo de la purificación, lo de la circuncisión, entre otras muchos rituales más, y de esta manera se presentaban limpios delante de Dios. Y sin embargo, por eso dicen, o sea, nosotros somos judíos, no de nacimiento y no pecadores, como diciendo, somos mejores y nos presentamos limpios delante de Dios. Pero sin embargo, esta era una actitud muy soberbia delante de los gentiles, y Pablo lo está utilizando, pero, ¿sabes? Pablo está utilizando esta idea o este argumento para decirle a los gentiles, espera. Aún los judíos han puesto su fe en Jesús para ser justificados, pero no solamente limpios. Porque recuerda que para acercarse a Dios tienen que estar limpios, pero limpios se queda muy corto con la palabra justificados. Justificado es aquella persona que se le ha presentado argumentos declarándolo justo en ese momento, declarándolo que no ha tenido culpa, declarándolo que no ha tenido ninguna, o que ha sido justificado justo delante de las demás personas. Ahora, esto es lo que dice Pablo en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. A ver, espera. Vamos aclarando, o vamos pensando, o vamos preguntando de una vez. ¿Fe de Jesucristo? ¿Tendrá fe Jesucristo? Porque estamos refiriéndonos a que dice fe de Jesucristo y no fe en Jesucristo. Y bueno, tú dirás, no, pero ¿sabes que yo estoy leyendo? No sé, Nueva Traducción Viviente o X versión. Vas a decir, dice aquí fe en Jesucristo. Bueno, cabe mencionar aquí que hay por lo menos 50, de mi conocimiento, 50 versiones que utilizan fe de Jesucristo. Y bueno, estas 50 versiones también incluye la de inglés, por ejemplo, entre otras. Y resulta bastante interesante porque puede ser un problema teológico para nuestra época o para nosotros, porque bueno, nunca se ha escuchado hablar fe de Jesucristo, pero resulta los eruditos ya han estado empezando a hablar de esto, los que se dedican por ejemplo a estudiar ciencias bíblicas, entre otras cuestiones, también en teología y demás. Pero seguimos, nosotros también hemos creído en Cristo, o en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo otra vez, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Además, cabe mencionar que este argumento Pablo lo usa de manera de quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? El quiasmo es una figura de repetición, es una figura de dicción, que se trata de un paralelismo cruzado. De hecho, va a salir ahorita en el video, pero si no, ahorita lo vamos a ver si no puedes ver el video y lo estás escuchando, no lo sé, pero es decir, se trata de la repetición de una estructura sintáctica. Principalmente vemos que en el versículo 16, en sus primeros renglones, en sus primeras letras, dice: el ser humano no es justificado por las obras de la ley. Antes de terminar dice: por cumplir la ley nadie es justificado. Después menciona, después de que dice el ser humano no es justificado por las obras de la ley, después menciona sino por la fe de Jesucristo. Y ya habías escuchado que dije otra vez que antes de terminar dice: para ser justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la ley. Quedando en el centro esto, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está mencionando acerca de que no importa si eres judío o gentil, de todas maneras nos hemos acercado a Jesucristo y hemos creído en Cristo, sin importar de qué cultura seamos, o de qué región seamos, o de qué religión seamos, o de qué nacionalidad seamos, sino que hemos creído o tenemos la necesidad de creer en Cristo Jesús.
Esto resulta bastante interesante y de hecho una disculpa por si escuchas una música de fondo, no es mía, tengo afuera música de mis vecinos y bueno, ahí disculpen, no tengo estudio, pero bueno, seguimos, espero que no se escuche mucho. Pero ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene esto acerca de la fe de Cristo y creer en Jesucristo? Bueno, es que se está repitiendo, y bueno, ¿qué de importancia también tiene el quiasmo, no? Y bueno, es que se está repitiendo exactamente lo mismo. Surge este paralelismo sintáctico con un solo objetivo, para dar énfasis en dos cosas. Principalmente, que también los judíos necesitaban creer en Jesús, pues no solamente bastaba con ser limpios según sus ritos, sino tenía que ser justificados. Justificados, usted sabe que justificado es una persona que se ha declarado justa o que la han declarado justa por medio de argumentos o evidencias, y la evidencia más importante aquí es la de Jesús, la obra de Jesús. Y mencionando esto, vamos a la segunda cosa, pues esta es que somos justificados por medio de la fe de Jesús. Espera, otra vez vuelvo a preguntar, ¿la fe de Jesús o la fe en Jesús? Dice la Reina Valera y hemos encontrado más de 50 versiones que dice la fe de Jesús. De hecho, las dos cosas. Pero bueno, explico. En el versículo 16, donde nos narra la fe de Jesús, y fe viene del idioma griego que significa pisistis. Muy rara la palabra. Pisistis, que también puede significar fidelidad o compromiso, pero fidelidad en este caso me quedo. Entonces, de acuerdo con esto, somos justificados por la fidelidad de Jesús. Pues de hecho, pues si la fidelidad es la capacidad de cumplir las promesas, Jesús nos ha prometido a través de su obediencia hasta la cruz de ser perdonados y de ser declarados justos, es decir, justificados por la obra de Jesús. Entonces, claramente somos justificados por la fe de Jesús, por la capacidad que Dios o que Jesús tiene de cumplir sus promesas al momento de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario y nos ha imputado su vida, su pasado, y hemos sido justos o declarados justos delante de Dios. Y aparte de que somos capaces de poder ser fieles a Dios, entonces claramente la fidelidad y la obediencia de Jesús es la confianza, sí, diaria de cada cristiano. Pues vivir justificado por la fe se trata de vivir bajo la confianza de la fidelidad que Jesús tiene para cumplir sus promesas, de la obediencia de Jesús al momento de que murió hasta la muerte de cruz. Y eso es lo que nos mantiene vivos, y eso es lo que nos mantiene declarados justos delante de Dios. Eso es lo que nos mantiene justos delante de Dios. El que Jesús haya muerto por nuestras vidas, el que Jesús se haya encarnado, haya muerto, haya resucitado y haya ascendido. Toda su obra completa, el querigma, la predicación o la proclamación del Evangelio, trata acerca de esto, trata acerca de la fidelidad de Jesús al momento de que Él cumplió su promesa al venir a rescatarnos, al venir a salvarnos, al venir a imputarnos su pasado. Es decir, que Él murió en la cruz del Calvario, y nosotros al momento de tener esa confianza en Él, nosotros también hemos muerto. Y es por eso que vivimos cada día bajo esto. Ahora, qué hermoso, ¿no? Se me hace hermoso. Y bueno, es que esta es la confianza diaria de cada cristiano. Ahora, esto es necesario y es para todas las personas, sean judíos o no sean judíos. Necesitamos vivir confiando, es decir, vivir por medio de la fe en la fidelidad y en la obediencia de Jesús. Y ahora Pablo va a decir en el versículo 17 algo sorprendente. Y es que, dice Pablo, y si buscando ser justificados en Cristo, nosotros también somos hallados pecadores. Pero ¿cómo es esto? Sí, por supuesto, tan solo piénsalo. Dice Pablo, o sea,
le dice a Pedro y a los judíos que estaban a su alrededor, pero nosotros también, en versículo 6, también nosotros hemos creído en Cristo, en Jesús. Y si nosotros hemos creído en Cristo, es porque nos hemos reconocido a nosotros mismos pecadores, faltos delante de Dios, que necesitamos justificar, que necesitamos que alguien nos declare justos, que necesitamos que alguien nos justifique delante de Dios. Y dice Pablo, nosotros entonces también hemos sido hallados pecadores. Y dice Pablo, es por eso Cristo, ministro de pecado, y dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Pablo aquí está diciendo dos cosas principalmente. Y bueno, viendo esta parte, Pablo está resolviendo un problema teológico y una preocupación de los judíos. Y ya que es difícil entender esto, pues sabes, ya he mencionado bastante acerca de que los judíos, para poder acercarse a Dios, imagina que que aquí enfrente tienes a Dios y quieres acercarte a Él, pero los judíos lo primero que tenían que hacer es haber estado circuncidados principalmente, y esto es desde los 8 años, guardar muchos ritos, hacer sacrificios, lavarse, en este caso las manos, las leyes de la purificación, entre otras leyes más, poder guardar el sábado, poder guardar los mandamientos, porque si transgredías un solo mandamiento estabas condenado, entre otras cosas más. Y así apenas podías presentarte a Dios, pero podías presentarte con mucho miedo, porque no estabas seguro de que si en algún momento fallaste, esto te iba a condenar, porque si has cometido un solo pecado transgresor, te haces de toda la ley. Y esto es el sistema de la ley, y esto es lo que Jesús vino a deshacer al momento de que... Y esto es lo que Jesús vino a deshacer claramente, y para esto los judíos tenían que entender de otra manera diferente de su pensar, y esto era meramente difícil para ellos, dejar de pensar en estos sentidos. Y por eso muchas veces vemos como en diferentes, a lo mejor memes, no lo sé, pero hemos visto acerca de la teología de los judaizantes, que solamente la fe en Jesús y asterisco, pero por las obras también, por las obras. Y bueno, aquí Pablo dice no. Y aquí dice Pablo no. Pero también los judíos tenían la preocupación, entonces la ley ya no será tomada en cuenta, ya no se debe de cumplir ni nada de esto. Y es que nota, Pablo está muriendo aquí a la ley como medio de salvación. Pablo está muriendo aquí a la ley como medio de salvación. Y aquí resulta bastante interesante, porque por eso pregunta Pablo. Y aquí Pablo está tomando otro argumento, otra idea donde a lo mejor estaban diciendo los judíos, es que Cristo es ministro de pecado. Y por eso Pablo hace el interrogante, es por eso Cristo ministro, es decir, es por eso Cristo sirve al pecado. Y dice Pablo, en ninguna manera. Y ahora Pablo va a explicarlo en el versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, ¿recuerdas que hace un momento estaba explicando acerca de la ley, del sistema de ley como medio de salvación, que tienes que cumplir diferentes cosas para poder llegar a Cristo? Bueno, en este caso Pablo está mencionando, si yo vuelvo a levantar todo este sistema de la ley, ahora sí me voy a hallar pecador, me voy a hallar transgresor de todo esto. Pero entonces también nota algo muy importante, que esta es la segunda cosa, y es que si lo leemos o si lo estamos considerando de acuerdo al contexto del pasaje donde Pedro estaba siendo hipócrita con los demás judíos, podemos considerar cosas bastante interesantes. Y es que está diciendo, o es como si estuviéramos diciendo, es que Pedro fue pecador, y es por eso y es como si estuviéramos diciendo, es que Pedro fue hallado pecador al momento de ser hipócrita, pero sigue siendo justo delante de Dios, sigue siendo justificado. Y la respuesta de Pablo claramente en el versículo 17, en el versículo 18, sí, claro que sí. Porque tenemos que considerar esto, de que somos pecadores claramente, y por eso buscamos ser justificados por Cristo. Pero más que eso, en el versículo 16, por eso necesitamos vivir en esa justificación por la fe de Jesucristo. Vivimos por la fidelidad y la obediencia de Cristo, y no por nuestras obras como medio de salvación a la ley. Y aquí
Se me hace bastante interesante esto, porque, y claro, aquí también está diciendo, espérame, Cristo no está sirviendo al pecado en un sentido de que aquella persona que practica el pecado, pues obviamente no ha conocido a Cristo y no vive bajo la fidelidad de Cristo, porque toda persona que vive bajo la fidelidad o que ha creído en Cristo, se le ha imputado esa fidelidad de Jesucristo, esa obediencia de Cristo, y por lo tanto puede ser fiel y puede ser obediente en esta cuestión de la palabra de Dios. Y recuerda que esto mismo que está diciendo Pablo ocurre con Jesús, porque Jesús aceptaba a los pecadores y pensaban que de esta manera se estaba debilitando la ley, porque ¿quién se juntaba con los pecadores? Recuerda que los judíos tenían que cumplir la ley y era para ser aceptado por Dios tenían que hacer esto, limpios delante de Dios, tenían que hacer todo ritos de la ley, etc. Y cumplían la ley como medio de salvación y no se querían juntar con ningún pecador, y por lo tanto es difícil de pensar que podemos vivir justificados, presentados justos delante de Dios por medio de la fe de Jesús. Así que Pablo está afirmando que si vengo a Cristo con la necesidad de ser justificado, es porque estoy aceptando de que soy pecador. Ahora, hace la pregunta como diciendo, si Cristo te aceptó y te hizo una persona justa, entonces ¿Cristo sirve al pecado? De inmediato Pablo vuelve a contestar un rotundo no. Veamos, pero vamos a la luz de los versículos que llevamos hasta ahorita. Pablo le está diciendo a los Gálatas, de hecho, en específico Pedro, hey tú, si tú buscas ser justificado por Cristo, aún siendo judío, y es por eso que la ley nos ha encontrado pecadores, y cabe mencionar aquí un paréntesis, ¿verdad? No significa que la ley sea pecado, no, la ley es justa, pero al momento de venir a esa perfección, a esa ley, nosotros nos hemos hallado pecadores. Y bueno, una vez aclarado esto, dice, pero podemos ser justificados por la fe de Jesús. Es decir, vivimos por la fidelidad y la obediencia de Jesús, pues al momento que confiamos en Jesús, nos es imputada esa fidelidad y esa obediencia. Más adelante veremos cómo es esto. Pero ahora déjame ir otra vez al versículo 18, donde dice, porque si las cosas que destruí las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otras palabras, Pablo está diciendo, sería pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que eché abajo. Y ahora esto los va a explicar en el versículo 19. ¿Por qué sería pecado si vuelvo a levantar este sistema de la ley? Y contesta Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Glorioso esto. Y ahora, es decir, está muriendo la ley como medio de salvación. Aquí Pablo está diciendo, estoy muriendo la ley como medio de salvación, porque Pablo se ha dado cuenta que al cumplir la ley para ser aceptado por Dios no podrá. Pero morir a la ley como medio de salvación tiene un propósito, y Pablo lo va a explicar en el versículo 20, en el versículo 21. De hecho, el versículo 20 es uno de mis favoritos. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecha Pablo la gracia de Dios, dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Llegamos al punto de todas las interrogantes, es decir, ¿Jesucristo sirve al pecado por ser justificado? ¿Los cristianos pueden pecar libremente porque ya Jesús nos justificó y ya no debemos cumplir más la ley? ¿Los cristianos deben practicar la ley? Y bueno, estas preguntas tenemos que responderlas ya de forma práctica en el versículo 20 y 21, es decir, ¿cómo vive un cristiano justificado por la fe? A esto responde Pablo, principalmente diciendo, Cristo vive en mí. Y al momento que Pablo se refiere a esto está mencionando acerca de que la vida de Cristo ahora es mi vida y su pasado es el mío, pues ahora vivimos en Cristo. Y en esto me refiero acerca de la parte de que vivimos por la imputación que llegamos a tener por la fidelidad y la obediencia de Jesús. Ahora su vida, la vida de Jesús, la vive en la fe del Hijo de Dios. Entonces, trayendo en memoria lo que ya hemos estado mencionando, podemos mencionar lo siguiente. Estamos muertos a la ley como medio de salvación, porque ahora Cristo vive en nosotros. Pues la vida
de Cristo es nuestra vida, su pasado es nuestro pasado, y como ahora mi vida es la de Cristo, vivo en la fidelidad y vivo en fidelidad y obediencia a Dios. ¿Te das cuenta cómo el argumento de Pablo es: no uso la ley como medio de salvación, pero sí la uso como algo que puedo cumplir, porque Cristo la ha cumplido, porque ahora vivo en Cristo y Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en Cristo, en la fe del Hijo de Dios, vivo en esa fidelidad y en esa obediencia en Jesús a Dios? Se me hace tan hermoso estos momentos porque hemos creído en Jesús, pues ya no servimos ni practicamos el pecado, sino que somos capaces de vivir como Jesús vivió. Pues aunque somos pecadores, en Cristo somos justificados, declarados justos delante de Dios. Y esto es hermoso. Y creo que este es el punto principal. Esta es la idea o el punto principal: vivir en y para Cristo por la fidelidad de Jesús. Vivir en y para Cristo por la fidelidad de Jesús. Entonces, ¿seremos capaces de vivir como Cristo? ¿Y seremos capaces de vivir para Cristo? ¿Cómo es vivir en Cristo? ¿Y cómo esto aplica a mi vida? Y bueno, para vivir en y para Cristo por la fidelidad de Jesús necesitamos al menos 3 cosas a la luz de este pasaje. Principalmente nos dice este pasaje: tenemos que morir a todo deseo de ser salvo mediante la ley. Claro que sí, morir a todo deseo de ser salvo mediante la ley. Pablo está mencionando acerca que muere a la ley para ser justificado por medio de la fe en Jesús. En otras palabras, necesitamos dejar de cumplir la ley como medio de salvación. Esto no significa que no debemos obedecer la ley, por supuesto que no, pero sí Jesús nos propuso otra cosa, pues su carga es ligera. Y vamos a ver esto en unos segundos. ¿Qué es cumplir la ley como medio de salvación? Bueno, es querer agradar a Dios u obedecer o obtener la salvación. En otras palabras, es querer presentarme delante de Dios sin pecado por medio de mis méritos humanos, por medio de guardar los 10 mandamientos, y en el caso de los judaizantes, por medio de guardar ciertos ritos, ciertas costumbres, ciertas leyes al 100%, viviendo con el temor de que si erro en uno o peco en alguna cosa, ya he sido condenado, porque si me he hallado falto en una sola cosa, he transgredido toda la ley. Ahora, ¿quién logra cumplir esto al 100%, sin errar, sin pecar? Creo que nadie. Al fin de cuentas, tendemos a pecar. Claro, no porque diga esto significa que estoy diciendo que necesitamos practicar o que tenemos licencia para practicar el pecado o justificarnos con el de así soy y ya no puedo ir más allá o no puedo cambiar. No, por supuesto que no. Pero ahora, muchas veces como cristianos llegamos a ver la ley como medio de salvación. Y necesitamos tener mucho cuidado con esto. ¿Y sabes cómo podemos detectar que estamos usando a lo mejor la ley, a lo mejor algún rito, alguna costumbre o alguna tradición como medio de salvación? Bueno, podemos detectarlo ciertamente. Creo que hay muchos síntomas muy comunes o muy relevantes a esto. Y de hecho los síntomas más comunes son el miedo. Creo que el síntoma más común o más relevante es el miedo. El miedo a comunicarte con Dios, el miedo al rechazo de Dios, el miedo a ser juzgado por Dios. La pregunta es, ¿tienes miedo? ¿Tenemos miedo al comunicarnos con Dios? Al momento de que fallamos y vamos a Dios, tenemos miedo y mejor nos alejamos porque decimos, no, es que Dios ya falló otra vez, Dios no me va a aceptar así, o Dios no va a querer que me comunique con Él, o tengo miedo al momento de que haya cometido algún error o algún pecado, se venga el juicio de Dios sobre mi vida de una manera así, como si nos hubiera caído, se nos va a caer un rayo encima de nosotros, o que tenemos miedo al rechazo a Dios. ¿Sabes? Si tenemos miedo a eso, creo que estamos viendo que estamos cumpliendo o que necesitamos cumplir algo como para ganarnos el favor de Dios y no estamos apelando a la misericordia de Dios. ¿Sabes? Quiero mencionar un ejemplo acerca de esto, y es que una vez, en una ocasión, le dije a una persona, a un familiar, para ser más específicos, le dije, sabes, voy a orar por ti, pero voy a orar por ti sin fe, pero con fe.
Ah, caray, ¿cómo es esto? ¿Cómo que vas a orar con fe pero sin fe, o sin fe pero con fe? ¿Sabes? A veces vemos que tenemos que hacer ciertas cosas, ciertos actos, para decirle a Dios, esto estoy haciendo, por lo tanto tienes que hacer esto. Y dejamos de ver los atributos, las características de quién es Dios. Muchas veces perdemos de vista quién es Dios, sus atributos, sus características personales, y nos enfocamos más en lo que podemos hacer para decirle a Dios, mira, estoy haciendo esto, por lo tanto, respóndeme. No sé si te ha pasado en alguna ocasión. De hecho, y para que quede un poquito más claro, le dije a esta persona en un sentido como diciéndole a Dios, aunque sé que en el versículo, por ejemplo, yo sé que esto puede sonar un poco contradictorio, pero quiero que te enfoques más bien, ahorita me estoy enfocando más bien en quién es Dios, sus características, sus atributos. Porque sé que, bueno, lo que voy a mencionar, hice imposición de manos en su hombro con este familiar, y le dije, voy a orar por ti, para que Dios te sane. Le dije, pero voy a orar sin fe, pero con fe. Y yo sé que hay un versículo en la Biblia que dice que pondrán en las manos, que al momento de hacer imposición de manos sanarán los enfermos y demás. Pero el hecho o el punto principal es, y aquí quiero recalcar, es como diciendo, no porque yo esté imponiendo las manos significa que Dios va a sanar, porque de hecho, o sea, a lo mejor hemos orado muchas veces y sabemos que muchas veces Dios nos sana a esa persona, o no lo sé, pero a final de cuentas, el punto principal es que no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hace. A final de cuentas es por lo que Él hace y no por lo que yo haga. Porque esto puede ser un acto de fe. Pero el acto de fe no tiene que estar basado en esto, en imponer, sino que esto que hago tiene que estar basado en el acto de fe de su misericordia, su poder, su fidelidad, su amor, su poder sanador. Y sabes, quise mencionar esto como un ejemplo acerca de que a veces nos enfocamos más en lo que nosotros podemos realizar para poder decirle, hey Dios, ya hice esto, ahora escúchame. Pero ¿qué pasaría si ahora nos enfocáramos mejor? ¿Qué pasaría si ahora nos enfocáramos en quién es Jesús, en qué hizo Jesús, en sus características? Por ejemplo, en su amor, en su fidelidad, en su obediencia, en su muerte. ¿Qué pasaría si nos enfocáramos en eso y descansáramos, que nuestra vida descansara en lo que Él hizo y no en lo que nosotros hacemos? Porque lo que nosotros llegamos a hacer puede ser y llega a ser un fruto de lo que ya Jesús hizo en nosotros por medio de su obra, y no por lo que nosotros tengamos que hacer para comunicarnos con Dios. Porque quiero que quede claro esta parte de que Jesús ya hizo toda la obra. Jesús murió por nosotros. Jesús, principalmente se encarnó, murió, resucitó y ascendió. Se encarnó, se empatizó, murió, se llevó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Por su llaga nosotros fuimos curados, dice Isaías 53. Resucitó dándonos esperanza, que no solamente es esta vida, sino que hay otra, y ascendió diciéndonos, donde yo estoy, también tú estarás. Y esto es algo hermoso. Esto es algo hermoso. Entonces, ¿qué pasaría si nos enfocáramos en que nos presentáramos a Jesús? Y claro, esto no significa que también no podamos tener como que esa responsabilidad de decir, Señor, pequé, perdóname. Por supuesto que sí, pero en un sentido del miedo, el miedo a comunicarte con Dios porque piensas que Dios te va a juzgar. No, por eso también creo que el apóstol Juan, en primera de Juan,
escribe en su carta, en capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, recuerda que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pues Cristo se presenta como nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre. Fíjate aquí cómo se ve de una forma increíble, cumpliéndose la fidelidad de Dios para nuestras vidas. No sé, esto es asombroso. No sé, o sea, el que tener miedo a comunicarte a Dios porque hayas fallado y mejor alejarte, eso no. Jesús ya hizo, estamos en el tiempo de gracia y Jesús hizo todo para que tú y yo nos comuniquemos con Jesús y venir a Dios, y claramente arrepentidos, por supuesto que sí, pero diciéndole: Señor, me presento no por lo que yo estoy haciendo, porque sé que merezco la muerte, sin embargo, vivo por ti, justificado por ti. No podemos vivir ya con miedo. No podemos vivir con miedo a comunicarnos con Dios. No podemos vivir con miedo al rechazo a Dios. No podemos vivir con miedo al sentirnos juzgados por Dios en lugar de amados por Dios, en lugar de aceptados por Dios. No podemos decir no oro, no leo la Biblia o no voy a la iglesia porque siento que no soy apto para estar en la presencia de Dios. No, porque Jesucristo ya hizo todo. Ya hizo todo. Ya hizo todo para que tú y yo pudiéramos y estemos comunicándonos con Dios cada día. Esto es gracia. Y mira, esto que te platico, que te estoy comentando, llega a ser algo a veces ilógico, pero te voy a platicar la lógica de querer salvos por la ley o mediante la ley. Esta es la lógica de la ley. Te portas bien, debes de hacerlo, te has ganado la misericordia. Te portas mal, castigo y condenación, y esto trae abandono, miedo y frustración, etc. Y es que al momento de querer ser salvo por la ley, nos vamos a topar muchas veces con estos síntomas. Claro que esto no siempre es así, y de hecho hay otros que se me están pasando mencionar. Pero entonces lo que Pablo está proponiendo es morir a la ley, pero ojo, como medio de gracia, como medio de salvación. Pero esto tiene un fin, y el fin es... Y bueno, esto vamos para el segundo punto. Y el segundo punto es vivir por la fidelidad de Jesucristo. Así es, si morimos a la ley como medio de salvación, porque por cuanto es imposible ser salvos por medio de la ley, abandono este estilo de vida a fin de obtener la salvación por medio de la fidelidad de Jesús, es decir, por medio de la fe de Jesús. Y Pablo está mencionando en el versículo 16 que somos justificados por la fe de Jesús. Y claro, deseo explicar esto un poco más, pero porque ¿cómo podemos vivir una vida justificada? Y bueno, aquí resurge la pregunta muy interesante: ¿cómo podemos vivir una vida justificada? ¿Cómo podemos vivir siendo justos delante de Dios, sabiendo de que somos pecadores, hemos pecado? ¿Cómo podemos vivir una vida justificada? ¿Cómo podemos vivir una vida presentándonos a Dios justos? Bueno, es que no depende de nosotros, sino de la obra que hizo Jesús. ¿Y cómo podemos vivir justos? Bueno, confiando en la fidelidad de Jesús. Confiando en la obediencia de Jesús, confiando en el amor de Jesús, porque no es por obras, es por gracia. No es por obras, es por gracia. ¿No les ha pasado que piden disculpas a X persona y esta persona los perdonó, pero aún así quieren hacerle un favor o algo por el estilo, y esto lo hacemos como para saldar la deuda, o también ya nos da vergüenza mirar a X persona? Es como si no recibiéramos el perdón de esa persona, ¿sabes? Y hay ocasiones de esta misma manera actuamos con Dios. No sé, es muy común que pase esto. Y es muy común de alguna manera rechazar el perdón de Dios, no queriendo rechazar su perdón, pero es como querer pagarle, querer decir: Señor, aquí hago esto, hago el otro. Pero recuerda que Jesús ya lo hizo todo. Es como si quisiéramos pagarle a Dios por su perdón. Y tenemos que recordar, si queremos vivir por la fidelidad de Dios, necesitamos confiar que somos o que soy aceptado por Jesús.
confiar en que soy amado por Jesús, confiar en que soy fiel porque Cristo ha sido fiel. Y es que sabes, es muy diferente tener fe en lo que haces y tener fe en la fidelidad de Jesús, en su obediencia. Tener fe en la fidelidad y obediencia de Dios es reconocer que no por lo que yo haga o deje de hacer perderé el amor de Dios, perderé su fidelidad. Y bueno, ese es el ejemplo de orar con fe pero sin fe. Ya asimílalo con esta parte. Ahora, tener fe en lo que haga, en este sentido, orar, ir a la iglesia, guardar los mandamientos, por ejemplo, es tener fe con esto. Es tener fe que con esto puedo ser aceptable delante de Dios. Y yo encuentro en la palabra de Dios que sin fe, solamente sin fe, es imposible agradar a Dios. Quiero que sepas que se distingue aquí mucho una persona que tiene fe porque está confiando y está viviendo bajo ese sentido de que soy aceptado delante de Dios, soy amado por Dios, estoy confiando en la fidelidad de Jesús, estoy confiando en la obediencia de Jesús, estoy confiando en que Jesús es fiel para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Esto es tener fe, y esto de tener fe no consiste solamente en creer ciertas doctrinas, sino tener fe, esa confianza es en la persona de Jesús. Va más allá que simplemente creer unas ciertas doctrinas, sino va más allá en un sentido de una relación personal, de un encuentro con Jesús. Por ejemplo, ¿cómo es que llegamos a confiar en un médico nuestra salud, nuestra vida? Porque sabemos que Dios vela por la ciencia, esto lo dice en Proverbio, y que da capacidad al ser humano que el médico estudió y conoce nuestro cuerpo y puede dar solución, ¿no crees? De esta misma manera, mi amado amigo, Jesús mismo hizo nuestro cuerpo, nos formó, nos dio vida. Y este mismo hombre vino a morir por nosotros, a tomar algo que nos correspondía cargar. ¿Cómo poder confiar en la fe de Jesús? Necesitamos dejarnos amar por Dios. Necesitamos dejarnos amar por Dios. Necesitamos reconocer nuestra condición de que somos pecadores y que por lo tanto no hay nada que pueda hacer para ser salvo. Necesitamos dar el primer paso de fe, de creer, de fe, de confiar en Jesús. Y bueno, tercer punto, vivir de acuerdo con el Evangelio en cada área de nuestra vida. Dice Pablo y termina con esos versículos: Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate cómo, si este pasaje lo miramos a la luz de todo lo que Pablo ha mencionado en el capítulo 2, nos habla o nos está diciendo que vivamos de acuerdo con el Evangelio. Es decir, le está diciendo Pedro: no puedes ser hipócrita, porque necesitas vivir de acuerdo con el Evangelio, teniendo en cuenta que hay libertad cultural. Y esto, por supuesto, judíos deben aceptar a los que no son judíos, pues aún nosotros tenemos que confiar en Jesús, diría Pablo. Y por supuesto, vivir el Evangelio corresponde en cada área de nuestra vida, en el área social, en el emocional, en el área íntima, espiritual, en el área congregacional, de trabajo, en todas nuestras áreas. Y aquí quiero que notes esta parte, porque aquí Pablo está diciendo en un sentido de: ok, no te preocupes, Gálatas, porque también no se trata de desechar la ley, sino que al momento de que vivimos por la fe de Jesús, podemos cumplir la ley. Y cuando hacemos esto de verdaderamente, se aligera nuestra carga. Nuestra carga se vuelve ligera. Pues aquí se vuelve raro porque a veces hay cristianos que sienten su carga más pesada. Sienten la carga todavía más pesada y no se cumple lo que Jesús dice, que llevemos su carga, porque su carga aligera nuestra carga, porque su carga es fácil su yugo es fácil de cargar. Sin embargo, si el yugo de Jesús solamente es
amar a Dios y amar a nuestro prójimo de verdad, se va a aligerar nuestra carga. Porque estamos viviendo bajo la fidelidad de Jesús, bajo la obediencia de Jesús. Y esto se nos ha imputado el momento de que hemos creído o hemos confiado en Jesús. Por lo tanto, podemos ser fieles, podemos ser obedientes a Jesús y podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto se trata de vivir en cada área de nuestra vida amando a Dios, amando a nuestro prójimo, porque Jesucristo ya nos ha amado y Él ha dado su vida por nosotros. Por lo tanto, diría Pablo, ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fidelidad, en su obediencia, en su fidelidad. Por lo tanto, si es judío o no es judío, si es griego o no es griego, si es de la nacionalidad que sea, no importa, somos aceptados por Jesús y somos amados por Jesús. De que podemos vivir justificados, vivir justos, vivir presentándonos a Dios sin miedo, vivir de una manera en la cual podamos corresponder a amar a nuestro prójimo. Y claro, si amamos a nuestro prójimo no le vamos a mentir, no vamos a ser hipócritas, no vamos a discriminarlos. Y esto, trató acerca de Gálatas capítulo 2, hablaba de discriminación, de hipocresía, entre otras cosas. Y dice Pablo, ahora lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y bueno, ¿qué te parece esto? ¿Qué pasaría si viviéramos cada día por la fidelidad de Jesús? ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si vivimos de acuerdo con el Evangelio, confiando que Jesús ya nos ha justificado y que podemos presentarnos delante de Dios sin miedo y sin temor? Jesús nos invita a vivir como Él vivió, porque Él ya ha hecho la obra y ahora su vida es la nuestra al momento de que tenemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesús. Y juntos podemos decir como Pablo, y ahora lo que vivo, lo vivo en la carne, pero por la fe del Hijo de Dios, del cual me ama y se entregó a sí mismo por mí. ¿No quieres decirle gracias, Dios? Señor, enséñame a confiar más en ti, a vivir por tu fidelidad, a vivir por tu obediencia. No sé, pero te invito a vivir justificado por la fe. Dios te bendiga grandemente. Fue un placer y un honor que me hayas escuchado hasta el momento. Pero Dios te bendiga grandemente. Hasta luego.